Antes de nada, agradeceros como siempre a los que nos estéis escuchando. Estamos en el canal de YouTube El Agujero del Hobbit, en Spotify y Apple Podcast en Parálisis Cerebral, entendiendo y cambiando miradas. Estáis todos invitados a participar y poner vuestros comentarios. Vuestra opinión nos importa. Hola. Hoy nos metemos de lleno en un aspecto de la parálisis cerebral que, a menudo pasa desapercibido. Hablamos de esa experiencia de estar muy cerca de ser autónomo, de casi tocarlo con los dedos, pero encontrarse una y otra vez con fluctuaciones, con pasos atrás. El material que hemos estado mirando lo describe muy bien, ¿no? Esa sensación de quedarse a las puertas. Para entender esto mejor nos vamos a basar en un estudio bastante detallado y en otras investigaciones que profundizan, más allá de lo físico. Se meten en lo psicológico y lo social. La idea hoy es esa, mirar más allá de la dificultad motora que se ve. Queremos intentar entender la carga emocional, la cognitiva también, que lleva todo esto. Y cómo influye la mirada de los demás, especialmente la de los profesionales. Y ¿qué hace falta para que haya más comprensión y más autodeterminación real? Vale, pues vamos a ello. Empecemos por esa experiencia, la de quedarse a las puertas. Hay un ejemplo muy claro en los papeles, imagina. Un día consigues prepararte el desayuno perfectamente, saboreas esa pequeña victoria, ¿no? Y al día siguiente, pues no sabes por qué, pero derramas el café. O eres incapaz de hacer los mismos movimientos. Y los estudios insisten mucho. No es falta de ganas, ni de esfuerzo. Es esa cosa desconcertante de ver que tu propia habilidad, de repente, desaparece. Exacto. Y esto es clave entenderlo. No es un despiste sin más o un fallo motor puntual. Lo que dice la investigación es que esto es por una variabilidad, que es real, está documentada, en cómo funcionan motoramente. Y tiene unas causas neurofisiológicas, complejas. Hablamos, por ejemplo, de la fatiga. Se acumula de otra manera, a veces mucho más rápido, más intensamente. También las fluctuaciones en el tono muscular. Puede cambiar un montón de un día para otro o incluso en el mismo día. Y a eso súmale la sobrecarga cognitiva. Para muchas personas, el control motor no es automático. Requiere atención constante, esfuerzo consciente. Y eso, claro, consume muchísimos recursos mentales. Recursos de atención que además a lo mejor ya de por sí son más limitados. Claro. De hecho, hay un dato en los estudios que me llamó mucho la atención. Dicen que hacer tareas normales como andar o coger cosas puede costar entre 3 y 5 veces más energía. Es un coste energético y mental brutal. Un agotamiento que no se ve, pero que está ahí, constante. Y eso explica en parte esa variabilidad, supongo. Precisamente, ese coste extra es, la manifestación física de lo exigente que es todo. Y esa inconsistencia, esa variabilidad, es quizá de lo más difícil de llevar para la persona. Y también lo más incomprendido desde fuera. Porque te lleva a esa pregunta interna que vuelve una y otra vez y que duele. Si ayer pude, ¿por qué hoy no puedo? Esa pregunta, repetida día tras día, año tras año, debe ser agotadora. Tremendamente. Con el tiempo, esa pregunta va minando la confianza en uno mismo, claro. Los estudios sugieren que puede llevar a lo que llamamos indefensión aprendida. O sea, que la persona empieza a creer que no controla lo que pasa, que da igual cuánto se esfuerce, porque el resultado es impredecible. Y puede acabar por dejar de intentar cosas, asumiendo que va a fallar antes de empezar. ¡Qué duro! Y esto va ligado a la carga cognitiva que decíamos antes. El cansancio mental no viene solo del esfuerzo físico, implica un trabajo cerebral enorme, porque las funciones ejecutivas, esas que nos ayudan a planificar, a frenar impulsos, a recordar cosas mientras hacemos otras, a ser flexibles si algo cambia, pues a menudo también están afectadas. Volviendo al desayuno, no es solo mover bien las manos, es planificar la secuencia, qué hago primero, mantener el objetivo, adaptarte si, se cae la leche. Claro. Todo eso requiere un reesfuerzo ejecutivo que puede ser, demoledor. La documentación incluso habla de distintos perfiles de fatiga. Gente con fatiga alta siempre, otros que notan que sube durante el día y otros que la tienen más baja, pero totalmente impredecible. Aparece y desaparece. Vivir así significa no poder fiarte de tu propio cuerpo, ni mañana, ni casi en unas horas. Entiendo perfectamente que eso genere una ansiedad constante antes de hacer casi cualquier cosa. Entonces la clave aquí es esa,
La dificultad no es solo el no puedo físico de un momento, es la impredecibilidad y el esfuerzo mental gigantesco que hay detrás de cada acción, incluso las más simples. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, yo creo que muy interesante. La frustración no viene solo del impedimento físico en sí, de no poder hacer algo en ese momento. Lo que dicen muchos testimonios y los análisis es que lo que más duele es el choque. El choque entre lo que sabes, intelectualmente, que deberías poder hacer. Porque quizás ayer lo hiciste. Exacto, o porque ves a otros hacerlo, y lo que tu cuerpo te permite justo ahora. Es una disonancia constante y muy dolorosa, imagino. ¿Y las consecuencias emocionales? Son profundas, variadas. Los estudios lo confirman. Una muy común, la culpa. La persona tiende a culparse. Es culpa mía, no me esfuerzo lo suficiente, soy torpe. Y este sentimiento se agrava si el entorno, la familia, los amigos, incluso a veces los profesionales, tampoco entiende esa fluctuación y queriendo o sin querer, refuerza esa idea de que es responsabilidad tuya. Claro, eso tiene que minar la autoestima. Totalmente. Varias investigaciones lo muestran. En promedio, la autoestima puede ser más baja, sobre todo en lo relacionado con la competencia física, las relaciones, el trabajo o los estudios. Pero, ojo, es importante entender esto. No parece ser por la limitación motora en sí, de forma directa. Es más bien el resultado de acumular esas experiencias que se viven como fracasos y de compararte constantemente con un estándar de funcionamiento normal, consistente. Entiendo. Y a eso se suma la frustración que se va acumulando. Cada intento fallido, cada tarea que hoy es un mundo y ayer era fácil, va dejando un pozo. Esos obstáculos repetidos, día tras día, generan un desgaste emocional, un hartazgo. Que puede llevar a la resignación. De hecho, algunos datos apuntan a que entre un 25 y un 40% de las personas con parálisis cerebral tienen problemas emocionales importantes, depresión, ansiedad. Vaya. Y por último, puede surgir lo que algunos llaman ambivalencia identitaria. La persona vive como en una montaña rusa. Se siente capaz cuando recuerda éxitos, pero incapaz después de un fallo. Y claro, eso dificulta construir una identidad estable. Crea confusión sobre quién eres realmente, qué puedes esperar de ti mismo. Y toda esta complejidad interna, además, se ve afectada por cómo te ven desde fuera, ¿no? Especialmente los profesionales, que según el material es un punto delicado. Sí, es crucial. Y el impacto es enorme. Pasa a menudo algo que podríamos llamar el sesgo del peor desempeño. Imagina, tienes un mal día justo cuando te están evaluando. O fallas en una tarea concreta en la consulta. Pues existe el riesgo de que ese fallo puntual se tome como la medida definitiva de tu capacidad, de toda tu capacidad. Ese único momento puede hacer sombra a todo lo que sí has conseguido o a cómo funcionas normalmente en tu día a día. La variabilidad, en vez de verse como algo propio de la condición, se malinterpreta. Se ve como la prueba de que los éxitos eran casualidad y que tu verdadera capacidad es la del fallo. Entiendo. O sea que la propia forma de medir la capacidad puede acabar ocultándola. ¡Qué ironía! Exactamente. Y esto da de lleno en la línea de flotación de la autodeterminación. La autodeterminación es ese derecho básico a decidir sobre tu propia vida, a llevar las riendas. Pero lo que se ve es que muchas veces las decisiones de las personas con parálisis cerebral se cuestionan, se invalidan, o directamente otros deciden por ellas. Familiares, profesionales. Sí, cuando concluyen que no puede hacer algo de forma fiable. Es un paternalismo que, a menudo tendrá buena intención, ¿no? Quieren proteger, pero acaba minando la autonomía y reforzando una dependencia que a lo mejor no es necesaria. ¿Y el peso de una evaluación negativa? Inmenso. Cuando un informe oficial dice, basándose quizás en una observación puntual, que no tienes capacidad para conducir, o para vivir sola, o para ciertas tareas laborales, eso no es solo un papel, es una etiqueta social, define a la persona, y tiene consecuencias legales, sociales, psicológicas, profundísimas, porque convierte una dificultad, que puede ser específica y fluctuante, en un límite que se percibe como total y permanente. Además, mencionan algo sobre el contexto de la evaluación en sí. Sí, es interesante. La llaman la paradoja de la evaluación. Los sitios donde se hacen estas valoraciones formales, una prueba, una consulta, son artificiales. No son la vida real. Suele haber estrés, presión, te sientes observado. Justo las condiciones que pueden empeorar las dificultades motoras y cognitivas. Claro. Así que el rendimiento ahí puede ser bastante peor que en tu casa, en tu rutina, con tus estrategias.
Y las conclusiones de esa evaluación, pues, pueden no tener nada que ver con tu capacidad real en condiciones óptimas. Entonces se dibuja un círculo vicioso bastante desalentador. Te esfuerzas, la variabilidad te hace fallar a veces, te observan, interpretan negativamente ese fallo, te quitan oportunidades, pierdes confianza y te quitan el derecho a decidir. La has clavado. Ese es el ciclo. Y un punto clave de la investigación es este. La autodeterminación en estas personas no depende tanto del nivel intelectual o de cuánta afectación motora tengan, sino de las oportunidades que les da el entorno para poder decidir por sí mismas. Si siempre te limitan por los fallos, mejor no lo hagas, que el otro día te costó. Tranquila, ya lo hago yo. Pues se crea una profecía autocumplida. No desarrollas tu capacidad de decidir porque no te dejan practicarla. No te dejan experimentar, asumir riesgos controlados, fallar y aprender en un entorno que confíe en ti. ¿Y las consecuencias directas de eso? Varias y bien claras en los estudios. Primero, la pasividad aprendida, que decíamos. Dejas de intentar cosas, no siempre porque no puedas, sino por miedo al fracaso, al juicio o a la sobreprotección. Segundo, una dependencia estructural. Aunque podrías hacer cosas, con apoyos o en días buenos, acabas dependiendo de otros porque ellos han tomado el control por si acaso, para evitar el riesgo. Y tercero, muy importante, la pérdida de la voz propia. Las decisiones importantes sobre tu vida las acaban tomando otros, supuestamente por tu bien. Y eso destroza tu sensación de ser agente de tu propia vida, tu identidad adulta y autónoma. Frente a todo esto, el material propone un cambio de chip fundamental. Ver la capacidad de otra manera. Salir del blanco o negro, del puede o no puede. Exacto. La idea es ver la capacidad como un espectro dinámico. Algo que cambia, que fluctúa, que depende mucho de factores internos, como estás de cansado, el tono muscular, el ánimo, si hay dolor. Y externos, el entorno, la hora del día, si tienes ayuda o no. Una persona puede ser capaz de hacer algo en condiciones ideales, pero no poder garantizarlo siempre. Y eso por razones fisiológicas, legítimas, no por falta de voluntad o de habilidad. ¿Y este cambio de mirada cómo se aplica en la práctica? Sobre todo en la evaluación profesional que parece tan crítica. Pues ahí está lo interesante, ¿no? Cómo un cambio de enfoque puede, abrir puertas. Las recomendaciones van hacia una evolución necesaria de cómo se evalúa. Primero, reconocer que la variabilidad es normal, esperable. No es un signo de incompetencia. Hay que dejar de penalizarla. Vale. Segundo, cambiar el foco. Pasar de mirar las limitaciones a identificar los apoyos. La pregunta no es ¿puede hacerlo?, sino ¿qué necesita esta persona para hacerlo? ¿Qué adaptaciones, qué estrategias, qué tipo de ayuda, cuánta flexibilidad? Para poder hacerlo de la forma más autónoma y sostenible que sea posible. Pensar en soluciones a medida. Tiene sentido. Tercero, y esto es vital, darle peso de verdad a lo que dice la propia persona. La evaluación no puede ser solo mirar desde fuera y puntualmente. Tiene que incluir sí o sí la experiencia de la persona. Cómo vive ella sus capacidades cambiantes, qué le funciona, cuáles son sus buenos y malos momentos, qué quiere conseguir. Su voz tiene que estar en el centro. Escuchar más. Y cuarto, hablan de fomentar la experimentación protegida, o sea, crear espacios seguros, en terapia, en el trabajo con apoyo, en la vida diaria, donde se pueda intentar, asumir retos, incluso fallar, sin que eso sea el fin del mundo ni una sentencia definitiva. Espacios para aprender, ajustar y volver a intentarlo, con el apoyo que haga falta. Es un cambio de paradigma, sí. Y a pesar de lo duro que es todo esto, también se destaca la resiliencia, ¿no? Las estrategias que desarrollan muchas personas. Absolutamente. Hay estudios muy interesantes sobre qué estrategias ayudan a estar mejor emocionalmente. Parece que funcionan bien las que se centran en resolver el problema, buscar soluciones, planificar para manejar la energía y la fatiga, pedir ayuda concreta cuando toca, o reinterpretar la situación buscando lo positivo o el aprendizaje. Y aquí la aceptación juega un papel, crucial. ¿Aceptación como resignación? No, para nada. No es resignación pasiva. Es una aceptación activa, realista. Es reconocer tus limitaciones y que tus capacidades cambian, pero sin abandonar tus metas importantes. Es entender que igual el camino es diferente o más lento o necesitas más apoyos, pero no renuncias a lo que te importa. Es adaptar las expectativas del día a día a cómo está tu cuerpo sin machacarte por ello. Entendido. Aceptación activa.
Y sobre la resiliencia se ven algunas características comunes en personas con discapacidad motora que se mantienen bien psicológicamente. Una es la flexibilidad con los objetivos. Ajustar los medios, los plazos, las expectativas, pero manteniendo la meta de fondo. Otra, muy importante, la autocompasión. Tratarse a uno mismo con amabilidad, como tratarías a un amigo, sobre todo cuando las cosas no salen bien. Reconocer que la inconsistencia tiene causas reales, en lugar de caer en la autocrítica. Qué importante eso. También es clave buscar apoyo selectivamente. Saber rodearte de gente, familia, amigos, profesionales, que te valide, que te apoye de forma práctica, pero sin infantilizar ni sobreproteger. Y por último, aprender a celebrar los logros variables. Reconocer y valorar los éxitos, aunque sean pequeños o no sean constantes. Valorar el esfuerzo, el progreso, más allá del resultado de cada día. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea principal de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Recapitulando, esa experiencia de quedarse a las puertas no es solo un problema motor. Es una mezcla compleja de factores neurofisiológicos reales, fatiga, variabilidad, carga cognitiva, y factores sociales, evaluaciones rígidas, incomprensión y que te limiten las oportunidades de ser autónomo. Exacto. Y por eso algo que sale con mucha fuerza es la necesidad tremenda de validación emocional. Es fundamental que las personas sientan que su frustración es legítima, que no están solas, que la variabilidad no significa que sean incompetentes o vagas, y que merecen, como todo el mundo, oportunidades repetidas con apoyos flexibles para hacer su vida. Y esto nos interpela a todos, pero especialmente a los profesionales y a los sistemas de apoyo. Tenemos la responsabilidad de cambiar hacia modelos centrados de verdad en la persona, que entiendan la capacidad como algo dinámico, que depende del contexto, que tiene potencial, no como una etiqueta fija. Pero, como decías, también hay un mensaje de esperanza, ¿no? Las conclusiones sugieren que sí es posible alcanzar niveles altos de autonomía, participar en la sociedad, tener relaciones, un trabajo, una vida independiente en tus propios términos, si hay esa comprensión, si hay paciencia y si hay entornos con apoyos flexibles que respeten de verdad la autodeterminación. No es negar las dificultades, sino construir puentes. Crear entornos que te permitan sacar lo mejor de ti, aunque tus capacidades fluctúen, y vivir con dignidad. Y es imposible no terminar reconociendo y admirando la resiliencia enorme de tantísima gente que día tras día sigue ahí, esforzándose, adaptándose, buscando su camino a pesar de todo. Su lucha, como dicen las fuentes, no es tanto contra su propia incapacidad, sino muchas veces contra sistemas y miradas que aún no han aprendido a valorar la capacidad humana más allá de exigir una consistencia perfecta, que además es irreal. Sin duda. Para entender esto de verdad hay que mirar más allá de lo físico, a todo eso que hemos intentado desgranar hoy. Lo cognitivo, lo emocional, lo social. Y esto nos deja una pregunta importante, creo yo. Más allá de la parálisis cerebral, ¿cómo podríamos aplicar esta forma de entender la capacidad como algo fluctuante que depende tanto del contexto y de los apoyos? ¿Cómo podríamos aplicarlo a otras áreas? ¿Cómo podríamos juzgar menos la competencia solo por la consistencia aparente y ser más conscientes de las batallas invisibles que libra la gente en circunstancias muy diferentes? Es algo para darle vueltas, ¿no?